Amigos de Conexión Norte, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a una nueva edición de Conexión Salud. Les saluda Fernando Zárate y hoy tenemos, como siempre, lo mejor para su bienestar personal y familiar. Como siempre, no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, y además en nuestra página web conexionnorte.com. Tenemos a su disposición hoy día el consultorio de traumatología porque hay un tema muy interesante del que vamos a empezar a hablar acerca de las hernias en la columna, cómo éstas se desarrollan, qué síntomas producen, qué riesgos tenemos de no tratarlas adecuadamente y a tiempo. Hemos invitado a un especialista, el doctor Ismael Villanueva Miranda. Él es como médico especialista en ortopedia y traumatología y con él vamos a descubrir todo lo que tiene que ver acerca de su especialidad. Vamos a dar entonces de inmediato la bienvenida al doctor Villanueva Conexión Salud. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por su invitación y gustoso de participar junto a ustedes. Doctor, empecemos de repente hablando de lo que viene a ser una hernia y cómo es que se puede desarrollar en nuestra columna vertebral. Claro, antes de continuar tengo que mencionar de que una de las causas más frecuentes en la consulta de traumatología son los dolores a nivel de espalda, ya sea en las diferentes partes de la espalda, desde la región cervical hasta la región lumbar, ¿no? A la pregunta de qué es una hernia discal, podríamos mencionar que primero ubicémonos en la columna vertebral. Reconozcamos que la columna vertebral está conformada por huesos y entre hueso y hueso hay una parte que es lo que se conoce como el disco intervertebral, ¿no? Que este disco intervertebral básicamente sirven como amortiguadores entre vértebra y vértebra, en general en toda la columna. Va a soportar el peso, la carga durante la marcha, el ejercicio, etc. Ahora, cuando este disco intervertebral tiene alguna injuria o lesión, el contenido que está dentro puede salir y principalmente va a salir a las partes o a la parte que tiene mayor, se puede decir más fácil de salir, que es en la parte posterior donde pasa el nervio, ¿no? El canal medular. Entonces podemos definir que la hernia discal es la protrusión o salida de la sustancia del disco intervertebral y que puede ocasionar una compresión a nivel de las raíces nerviosas. Esto va a conllevar a una secuencia de síntomas, ¿no? ¿Y cómo es que se comienza a desarrollar, doctor? ¿Cómo es que todo se sale de control y de lo que está normalmente su posición, haciendo su función normal, se puede convertir en una hernia? Ok, bueno, tal vez existe la creencia de que, porque dicen, levanté un objeto pesado y me salió una hernia. No es tanto así, ¿no? En realidad, el disco intervertebral está compuesto por dos partes principales. Una parte que es la de en medio, que es el núcleo pulposo. Se podría decir que es una sustancia media gelatinosa, por decir así, entendible. Y lo que está alrededor de eso es un anillo fibroso muy duro, de bastante resistencia, ¿no? En la cual sus fibras están entrecruzadas incluso. Esto va a servir a dar la amortiguación que habíamos mencionado en un inicio. Hay muchas causas que pueden ocurrir. La principal básicamente es por la degeneración natural, en la cual esta puede irse dañando, pueden pasar por etapas este daño que existe a nivel del disco intervertebral, como por ejemplo primero la deshidratación, luego haber cambios, una protrusión, posterior puede haber una hernia. También pueden ser por lesiones o mecanismos traumáticos, accidentes de tránsito, alta intensidad, por lo cual puede ocasionar daño a nivel de este disco intervertebral. Otras también es, por ejemplo, por movimientos inadecuados o cargas inadecuadas, en la cual el disco se va a ir afectando una parte más que la otra, ¿no? También hay factores propios que estimulan o permiten un mayor riesgo de poder condicionar a una probable hernia, ¿no? Como por ejemplo la obesidad misma, el sedentarismo, el hábito de fumar, ¿no? O también, por ejemplo, el trabajo físico extenuante también podrían ser factores, ¿no? Interesante, o sea, dígame, ¿también tiene que ver el factor hereditario, doctor? ¿Algún familiar que haya tenido una hernia previamente, padre, madre o directo, me hace más propenso a tener hernias después en mi desarrollo? Mira, te comentaré que
el tema tanto de la hernia no es porque la tengas. Si nos tomáramos, por decir así, un examen diagnóstico, que es la resonancia, el que más se utiliza para el diagnóstico de la hernia, a toda una población, no sé, de 1000 personas, por decir, al azar, te aseguro que una gran cantidad de estas personas tienen una hernia, pero no necesariamente todos tienen síntomas. Entonces, a la pregunta que tú mencionas, el factor hereditario, ¿podrá haber algo? Muy probablemente, la verdad. Pero el tema con la hernia no es tanto por tener la hernia, sino es por los síntomas que va a producir, la calidad de vida que va a deteriorar, las molestias que conlleva todo esto, ¿no? ¿Existe algún tipo de, bueno, usted mencionó también los hábitos, de repente, bueno, más allá de lo que viene a ser el sedentarismo, nuestro estilo de vida, en el otro lado, las personas que tienen alguna actividad deportiva de repente extenuante, amplia o muy forzada, de repente también podrían desarrollarlo con mayor facilidad que otros? Claro, podría ser un factor causante, ¿no? Entonces, para esto tendríamos que reconocer cuándo estaríamos frente a un problema de hernia o un probable dolor de espalda que podríamos pensar en hernia, ¿no? Al mecanismo que tú mencionas, por ejemplo, el ejercicio extenuante, forzado, etcétera, de hecho que va a conllevar dolores en la espalda por diferentes o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, acá es importante reconocer qué tipo de dolores puede ocurrir para hacernos de sospechar de que estamos frente a un problema de una hernia, ¿no? El dolor básicamente va a depender de la zona donde ésta se encuentra. Entonces, cuando habíamos mencionado que las hernias pueden ocurrir en cualquier parte de la columna, ya sea desde la parte cervical hasta la parte lumbar, lumbosacra, tenemos que ubicarnos frente a dónde estamos. Ahora, ¿cuál de estas zonas es la más frecuente? La más frecuente es la parte lumbosacra. O sea, estamos hablando a nivel más o menos de la cintura, un poquito hacia abajo. El dolor que ocurre es un dolor localizado, puede ocurrir un dolor localizado en la espalda, que puede estar asociado a un dolor tipo ciática, como se conoce, ¿no? Que dice que es un dolor que baja por el miembro inferior, por la parte posterolateral de la extremidad, incluso hasta el pie, pierna, parte lateral. Es un dolor que se asocia básicamente a entumecimiento o parestesias, o como algunos pacientes lo llaman como hormiguitas, ¿no? También un dolor tipo urente puede ocurrir. También puede estar asociado a debilidad muscular o pérdida de fuerza. Y en un caso más graves, también a problemas a nivel vesical, uretral, incluso en la defecación, ¿no? Eso es en los miembros inferiores. En el caso de que esto ocurriera en los miembros superiores a nivel de una hernia cervical, va a ocurrir con también debilidad muscular a nivel de miembros superiores, manos, brazos, antebrazos. Puede estar asociada a parestesias, debilidad muscular también, ¿no? Y nos haría sospechar de una probable lesión a nivel de la columna, a causa muy probable de una hernia, ¿no? Correcto, doctor. ¿Qué decisiones son las más frecuentes que se toman de manera equivocada, doctor? Porque a veces el paciente puede optar por métodos que no son los que nos llevan a una consulta médica, sino intentan solucionar los problemas de otra forma. ¿Qué le ha tocado ver generalmente en consulta, doctor, con respecto a los pacientes cuando hacen caso omiso de repente a acudir a un especialista? ¿Qué es lo que hacen por lo regular de manera equivocada? Claro, lo primero que una persona hace cuando tiene el dolor es querer calmar su molestia, ¿no? Ocurre la automedicación, o a veces van a personas que los hacen movimientos, etcétera, y en lugar de ayudarlos empeoran, ¿no? La recomendación más que todo hacia los pacientes sería, si es que hay dolores a nivel localizado a la espalda o asociado a cualquiera de los síntomas que hemos mencionado, tienen que buscar una ayuda especializada, ¿no? En este caso al especialista, para poder examinarlo, dar un buen diagnóstico y solicitar los exámenes pertinentes, ¿no? Entonces siempre acudir al médico especialista, en este caso en traumatología, para poder resolver este problema. Doctor, ¿cuál es el tratamiento en sí ya de lo que viene a ser este tipo de molestia? ¿Todo pasa por tomar una decisión quirúrgica, una operación, o hay algún otro método o alternativa de tratamiento? Claro, muy buena la pregunta, y también esa es se puede decir, una de las mayores temores que tienen los pacientes
al pensar que tienen una hernia en la columna y ellos inmediatamente piensan postración, ¿no? Dicen, me van a operar, me voy a postrar. Y no necesariamente todos los problemas de hernias o problemas en columna son quirúrgicos, ¿no? Dentro del manejo, el primero, lo que se hace es dar manejo del dolor, ¿no? Con analgésicos, AINES en algunos casos. También utilizamos ciertos medicamentos, si hay dolor neuropático como pregabalina, y esto asociado con terapia física en un primer momento, ¿no? La mayoría de pacientes responden, van bien, es la verdad, ¿no? En algunos casos, cuando tal vez estos pacientes ya llegan con un cuadro clínico un poco más severo, como por ejemplo limitación funcional, pérdida de fuerza, no pueden movilizarse, incluso algunos ya tienen ya problemas vesíco-ureterales, anales, de defecación, o en el caso de varones, impotencia funcional también, nos hace sospechar de que este problema ya es un poco más grave, ¿no? Entonces, el manejo no en todos va a ser el mismo. En algunos casos se valora la cirugía de inmediato, en otros casos se da un manejo, se puede decir, un tanto conservador, por decirlo así, y se va viendo la evolución. También hay otras técnicas antes de llegar a la cirugía, como por ejemplo ozonoterapia, infiltraciones, etcétera, pero no quiero confundirlos, ¿no? Lo importante es que en un inicio es el diagnóstico precoz. Con el diagnóstico precoz o temprano, se puede decir, de esta patología, es que podemos trabajar y podemos evitar que esto vaya progresando o el cuadro se vaya empeorando. Entonces, si es que se diagnostica de una forma temprana, con los medicamentos, con la terapia física, esta persona puede llevar una vida saludable, una vida adecuada, ¿no? Puesto que los problemas que acarrea este tema tan controversial o tan suspicaz, se puede decir, de las hernias discales, no solamente es por el dolor, sino que va a conllevar a diferentes ámbitos de nuestras vidas, desde la parte personal, laboral, emocional, económica, y así podemos enumerar diferentes índoles, ¿no? Hasta incluso a conciliar el sueño, cuando ya es muy avanzado, las personas mismas relatan de que ni siquiera pueden dormir por el dolor, ¿no? Y doctor, ¿y cuál es el pronóstico si en caso fuera quirúrgico el procedimiento? Si en caso solamente con una operación se pueda solucionar. Generalmente el pronóstico es bueno. ¿Cómo es que se desarrolla el postoperatorio del paciente? Claro, en el caso del manejo quirúrgico, dentro de los manejos quirúrgicos hay varias opciones también. La microdisectomía es una de las opciones. También ahora se puede hacer mediante endoscopía, también se puede realizar. Las incisiones son pequeñas, es la verdad. Cada vez se está buscando que la incisión sea más pequeña. Lo mismo va a conllevar a una recuperación más rápida, ¿no? Pero es importante que el paciente, después de una cirugía, también se someta o cumpla ciertas indicaciones, las cuales va a permitir que este paciente pueda llevar o continuar una vida de calidad, se puede decir, ¿no? No es que ya después se opere y va a hacer todo lo que estaba acostumbrado a hacer cosas peores, se podría decir, de mayor riesgo hacia su columna, ¿no? La recuperación es buena, sinceramente, ¿no? Se recuperan los pacientes, eliminan los síntomas y se va mejorando todo esto. Cuando se diagnostica a tiempo y se da el tratamiento adecuado y oportuno, claro, ¿no? Todo va de la mano. Muy bien, doctor, muy interesante el tema que nos está contando el día de hoy. El tiempo es corto en esta secuencia, pero le invitamos a dar sus números de contacto, su dirección del consultorio, para que nuestros seguidores puedan generar una consulta con usted, doctor. Claro, gracias una vez más por su invitación. Sinceramente, este tema es un tema bastante amplio, también de bastantes, se puede decir, preguntas, dudas, tanto del paciente, los familiares que vienen, acompañan, ¿no? Que tal vez en este corto tiempo no hemos podido responder todas, pero espero de que algunas sí. Si desean alguna consulta, me pueden encontrar en la Clínica Peruana Americana, ahí también me encuentro, o en la Clínica San Antonio, o también en mi consultorio particular, que está en Los Corales 379, edificio de las Auroras. Como número de contacto, 960-969-439. Muy bien, doctor. Entonces, ya saben todos nuestros seguidores que quieran generar una consulta con el doctor Villanueva, pueden buscarlo también
en las redes sociales y además generar una cita en los establecimientos ya referidos. Agradeciendo la presencia del doctor el día de hoy vía Zoom en esta entrevista, nosotros tenemos que despedir nuestra primera parte de esta secuencia. Volvemos como siempre con más información para su salud y bienestar, amigos. Muy buenas noches.